logrando un descenso gradual con medidas físicas, pero que fue un descenso bastante gradual, como lo vamos a ver más adelante. No fue una cosa fácil. Dentro de las disfunciones que instala la paciente, instala una displasia severa, con sangrado de múltiples territorios, sangrados en mucosas, sitios de punción, a través de sonda nasogástrica, de sonda vesical, sangrado ginecológico. De la paraclínica lo que se pudo evidenciar de los patrones de alteración, INTP de hasta 20%, con un INR mayor a 3,6, con una hipofibrinogenia de hasta 120, una anemia de 6,7, acá son valores aislados, después vamos a ver la tendencia de estos valores, pero bueno, la mayor alteración que se evidenció fue esta, plaquetopenia de 47.000 plaquetas, un hepatograma que inicialmente era normal, y bueno, seguimiento conjunto con hemoterapia, ahí marqué más que nada el total de reposición que se hizo, habiendo faltado algunas otras cosas más que no quedaron registradas en la historia, pero bueno, se hizo una reposición que fue intempestiva, que fue guiada principalmente por criterios clínicos, guiándonos por el sangrado que presentaba la paciente y por las alteraciones de la paraclínica, no así por lo ideal que habría sido guiarnos por un tromboelastograma, pero bueno, la reposición siguió con esos criterios en conjunto con hemoterapia y con una reposición que era a pie de cama a medida que nos guiábamos por los criterios clínicos de la paciente. Esto fue todo lo que se repuso en total, pero como digo, se repuso incluso más que no había quedado registrado. Se valora por ginecología, por este sangrado ginecológico que había presentado la paciente, que descartan lesiones traumáticas. Una hemodinamia inestable, sostenida con noradrenalina a altas dosis, que incluso se mantenían en ascenso, con mala perfusión periférica, un tiempo de recoloración aumentado, hiperlactatemia de 8 en ascenso, taquicardia sinusal mantenida, curva de tropolinas positiva, con un valor mayor a 25.000, con un electrocardiograma que no mostraba elementos de isquemia aguda ni alteraciones de la repolarización, y un ecocardio sin alteraciones, una rabdomiólisis con una CPK que había sido de 2.700, que mantenía el ascenso a 11.000, con una IRACA, digo, 2 por cifras, pero que mantenía algo de ritmo diurético que venía en disminución, con un potasio normal y acidosis metabólica con un pH de 7,2 y bicarbonato de 14. El mismo estatus neurológico descrito al principio, ahora bajo pseudoanalgesia, con pupilas midriáticas reactivas, una anatremia que en todo momento estuvo en rango, por arriba de 145, como vamos a ver ahora en las gráficas. Se realiza un electroencefalograma que no evidencia actividad epileptiforme y un Doppler de vaina de nervio óptico que era normal. Descontrol metabólico hipoglicémico con una hipoglicemia severa que se requirió infusión de suero glucosado al 30% en bomba de difusión continua. Y bueno, en constante comunicación con el equipo de CIAR se solicita una muestra de orina para ampliar la búsqueda de drogas y de excipientes, la cual sería enviada al polo tecnológico, que finalmente no se envió la muestra por la evolución rápida que tuvo la paciente. Acá adjunto una imagen de lo que fue el test de drogas que se realizó a la paciente, con las drogas que se evaluaron y las que dieron positivo, anfetaminas y metanfetaminas, específicamente MDMA o éxtasis, y una imagen representativa de lo que eran los sangrados múltiples que tenía la paciente. En este caso, ahí se evidencian los sangrados en los sitios de punción, pero bueno, cabe destacar que eran sangrados no solamente ahí, sino que a través de sonda nasogástrica, sonda vesical y los sangrados ginecológicos descritos. Acá haré lo que es la evolución de la paraclínica, con la evolución de la curva térmica, como mencionaba, de que se realizaron medidas físicas para el manejo de la temperatura, pero que no fue un manejo fácil. A izquierda podemos ver una tabla en la cual se evidencian las distintas horas desde que la paciente ingresó hasta que se logró una determinada estabilidad en la temperatura, midiendo la temperatura rectal. Bueno, el ingreso a 41 grados y medio de temperatura, y posteriormente todo esto ya realizándose previamente medidas físicas para el manejo de la temperatura, y cómo fue la evolución en la unidad. Posterior a la una no mantuve los registros porque en realidad tenía una temperatura, estaba en normotérmica. La evolución respecto a la paraclínica, tenemos la hemoglobina, cómo fue el curso con las horas y las plaquetas, también con las distintas horas y los distintos hemogramas seriados que se fueron solicitando. Cabe destacar que esto fue en 24 horas, o sea, todo esto es la evolución en 24 horas de la paciente,
como pueden ver abajo, que bueno, cada hora del 21 de diciembre, que fue cuando ingresó, desde que ingresa hasta el último registro de hemograma que tenemos, cómo va cayendo la hemoglobina progresivamente, y a partir de este hemograma de 8 AM es que se empieza a reponer de manera intempestiva, y que cada uno de esos hemogramas era bajo transfusiones de 2 a 4 volúmenes de glóbulos rojos. Y también el curso de las plaquetas, que también fueron hemogramas solicitados y obtenidos guiando la reposición. Acá tenemos respecto al curso que tomó la Crasis, con los valores de tiempo de protrombina, de INR, de fibrinógeno, también en las distintas horas en las cuales fueron solicitados, y el curso evolutivo que tiene cada uno de ellos, para que podamos ver el descenso del tiempo de protrombina, el aumento del INR y la hipofibrinogenemia. También destacar que estos valores fueron extraídos guiando la reposición, por ende, esto es bajo reposición continua con hemoderivados. También tenemos para destacar lo que es la lactatemia, el pH y el bicarbonato. Está evidenciando que con el curso de las horas el shock que instala la paciente era cada vez con valores que eran cada vez peores, tanto del lactato como de la acidosis metabólica con acidemia. También tenemos a la derecha el valor de CPK, que también fue en aumento, como me refería anteriormente, en las distintas horas, y a su vez generando esta injuria renal que también llevó a estos valores de creatininemia a la peoría, llevando a un desenlace que vamos a ver más adelante. Quise poner el valor de sodio, que también es algo relevante en la discusión que vamos a tener más adelante, de las alteraciones, en este caso por este tipo de intoxicaciones, que como podemos ver también tenía valores normales. Y algo a destacar es el hepatograma, que en las primeras determinaciones no presentaba alteraciones, y bueno, en la última determinación de función del enzimograma hepático, que fue la última paraclínica que tenemos, ya mostraba una alteración de las bilirrubinas, un ascenso de las bilirrubinas a expensas de la bilirrubina indirecta, el patrón de ascenso de las transaminasas, evidenciando el shock que presentaba la paciente, y la hipogluminemia como reflejo del síndrome de fuga capilar. Acá tenemos una cronología de lo que fue la reposición con hemoderivados, guiado por la paraclínica y por la clínica, partiendo de la primera determinación que tenemos, que es esta, con la reposición con volúmenes de plasma fresco en plaquetas y ácido tranexámico. Después un nuevo hemograma con nueva reposición, 2 volúmenes de glóbulos rojos, 2 complejos protromínicos, 5 ampollas de ácido tranexámico. Posteriormente una nueva determinación con Crasis, que nuevamente era a la peoría, con nueva transfusión de critoprecipitados y concentrado plaquetario. Nueva determinación de hemograma de Crasis, también a la peoría, lo que lleva a nueva reposición, con glóbulos rojos, con complejo protrombínico y con CPDU. Posteriormente hay un registro de una transfusión de glóbulos rojos y de complejo protrombínico sin mediar paraclínica, el cual fue mediado por criterios clínicos de los sangrados que presentaba la paciente, y posteriormente nuevo hemograma también con estas alteraciones, que lleva nuevamente a la última transfusión que se realiza. La evolución mantiene la severidad que presentaba en todas las horas que estuvo en la unidad, en las 24 horas que estuvo en la unidad, con severo deterioro del intercambio gaseoso bajo sedación. Se agregan bloqueantes neuromusculares sin mejoría del intercambio gaseoso, con un PAFI menor a 100. Persistencia de la coagulopatía por consumo, con sangrados clínicos evidentes previa a la transfusión enérgica de hemoderivados, como podemos ver, que fue guiada y básicamente hora a hora, guiado por la paraclínica con la clínica. La hemodinamia inestable, con un shock profundo refractario, con mala perfusión periférica, doble apoyo vasopresor, con vasopresina a dosis máximas, y una hiperlactatemia que continuaba en ascenso. Una rhabdomiólisis con una CPK, que fue el último valor de determinación, que fue de 17.000 en ascenso, con una IRA CADIGO 3 en oligonuria, con acidosis metabólica severa, que en conjunto con el equipo de nefrología se intenta hemodiálisis, que se suspende por la inestabilidad hemodinámica a los 40 minutos, y destacando las logias musculares blandas y pulsos presentes como elemento de síndrome compartimental en el contexto de la rhabdomiólisis. Y bueno, luego de toda esta de la reanimación continua, la paciente fallece en shock refractario a las 24 horas del ingreso a la unidad, el 22 de diciembre del 2025.
abro nuevo espacio para discusión respecto a los planteos clínicos que surgen, el manejo de la paciente. ¿Alguien quiere opinar algo? Mudos. Vamos, Junior. Arrancá nomás. Bueno, no sé si alguno quiere hacer un comentario o algo. Yo más o menos quiero transmitir la vivencia de esta paciente, que para mí fue una paciente compleja en el abordaje clínico de ella, sin duda, porque fue en el planteo clínico que teníamos una intoxicación por metanfetaminas, anfetaminas, que presentó en principio una hipertermia maligna con una radomiólisis, que evolucionó con radomiólisis y una disfunción orgánica múltiple y una evolución fulminante, ¿no? Con una coagulopatía intravascular diseminada, que fue lo que priorizaba el cuadro, donde tenía sangrados clínicos espontáneos de prácticamente todos los territorios, y eso era lo que llamaba muchísimo la atención e impactaba. Sangraba por absolutamente todos lados, a nivel de la nasogástrica, a nivel genitorragia, enterorragia, tenía también todos los sitios de punción. La verdad que eso era bastante impactante de ver, sumado al contexto donde la paciente era una mujer joven que había estado, digamos, en uso de drogas recreacionales en este contexto, en una situación social difícil, también compleja, y que a pesar de los esfuerzos terapéuticos, de donde le logramos bajar un poco la hipertermia, ya cursó en una espiral descendente que realmente fue, no la pudimos parar en otro sentido, porque la verdad que enérgicamente la fuimos reponiendo con absolutamente todos los hemoderivados en conjunto con el CIAT, intentando en conjunto con hemoterapia, y la verdad que era como tirar agua a un incendio forestal y no había forma de pararlo. Y cada vez iba empeorando mucho más y respondiendo mucho menos a las terapias de sostén. A tal punto que, bueno, yo entré en la guardia a las 8 de la noche, me pasó Florencia, la paciente, y en ese contexto ya de acidosis metabólica y un shock profundo refractario, intentamos estabilizarla a lo mínimo para a ver si en terapia de reemplazo renal podría mejorar un poco la acidosis y con eso bajarle un poco los vasopresores. Y la verdad que en un afán medio de salvataje, de como quien dice siempre perdido por perdido, se intentó y toleró 40 minutos a expensas de ascenso de las drogas y se tuvo que suspender. Y obviamente después de eso ya fue, digamos, barranca abajo. En lo personal creo que me dejó muchas enseñanzas desde el punto de vista que yo no había visto una CID por una intoxicación de este tipo, que creo que es llamativo. Obviamente después tuvimos el YEM, esas cosas, y una de las cosas que más me impactó fue la cantidad de hemoderivados que usamos y que no había forma, ¿no? Pero bueno, no sé si más o menos en los planteos están todos de acuerdo, si les hubiera ocurrido otra cosa. Yo la única duda que me queda siempre es cuando estamos en un shock refractario de este tipo, donde tenemos dos vasopresores, donde no es en el contexto de una sepsis, si la utilización de otro vasopresor, como en el caso yo no tengo experiencia, pero otro vasopresor como si fuera el azul de metileno u otro tipo, estaría indicado o no, no sé, lo dejo como también una pregunta abierta para plantear. Gracias, José Luis. ¿Alguien más quiere opinar algo?
respecto al planteo clínico de esta paciente, el manejo, si destacarían algo de la historia, algo que quieran comentar. Creo que estás muteado, Sergio. No sé, o no sé si son los auriculares, capaz, porque no se escucha. Ahora sí. No, ahora no se escucha. ¿Cuánto desde el consumo hasta que tomó contacto? Hasta el inicio de los síntomas. En realidad no lo tenemos. Si lo había consumido en el momento, porque la noción es que lo consumió y que quedó en coma. No sabemos cuánto pasó desde el consumo, cuánto consumió, si consumió únicamente eso, o sea, lo que nosotros sabemos es por lo que refiere su acompañante del consumo de éxtasis, y después lo que viene en drogas en orina, que bueno, no muestra otras cosas, pero bueno, con las limitaciones que tiene el test también que vamos a ver más adelante, pero bueno, no hay noción de cuánto y cuánto tiempo desde que lo consumió hasta que tomó contacto con el sistema de salud. Sí, ¿cómo andan? Eso fue en realidad lo que a nosotros nos llamaba la atención de inicio, porque nosotros tomamos contacto con la paciente a las 6 de la mañana, más o menos, una hora después de que pasó por el tomógrafo, lo recibieron en emergencia. Y claro, en esa hora, en realidad si ven las gráficas, la temperatura fue bajando progresivamente y ya a las 8 de la mañana estábamos en 37,5 rectal. O sea, inicialmente cuando la recibimos ya le pusimos termómetro rectal para tener temperatura central. Y claro, con medidas físicas, en realidad, al límite de seguridad bajó relativamente rápido. Pero ya nosotros apenas le hicimos las vías, ya nos dimos cuenta, o sea, teníamos la paraclínica de inicio que era normal, o sea, recontra inocente, y ya cuando terminamos de hacer las vías, que fueron ecoguiados, o sea, no tuvimos nada de dificultad, le hicimos una gasometría y ahí empezó a sangrar ya de inicio. Entonces eso, nos dejaba la duda de cuánto tiempo estuvo con la hipertermia, y claro, que capaz que ya llegamos tarde y ya todas las lesiones y todo lo que causa, que después Pauli lo va a explicar más adelante, ya estaba todo desencadenado. Y obviamente que después entramos en un bucle de disfunciones que fue imposible, como con el sostén, digamos, detenerlo. Yo quiero hacer un comentario. Buenas tardes. Buenas Sé tardes. que está también la unidad académica de toxicología presente. Entonces, por tanto, celebro también porque hace mucho que no los veo. Está Alba por ahí y no sé quién más está, pero la veo por ahí. Esto es simplemente porque yo sé que ahora seguramente ustedes van a profundizar en la fisiopatología de este tipo de cuadro clínico, pero bueno, esto es una intoxicación aguda grave, un cuadro cataclísmico típico de una sobredosis por estimulantes tipo anfetamínicos de estas características, ya sea en pastillas o cristales hoy, donde tenemos no solo MDMA, sino adulteraciones con otras anfetaminas. ¿Mm? Acá hay un doble mecanismo, simpático mimético y serotoninérgico. La clínica que tuvo es una clínica típica, clásica, de una sobredosis grave por este tipo de estimulantes. O sea, la CID es una complicación del efecto agonista serotoninérgico, al igual que la hipertermia. El efecto simpático mimético también se puede agregar a eso también. O sea, más allá de la amidez reactiva, tenía la taquicardia, la hipertensión, o sea, tenía un doble componente. Pero yo quería destacar algo antes a ustedes para transmitir algo importante con respecto a ese screening. Ese screening muestra anfetaminas positivas y metanfetaminas positivas con MDMA, que es el kit que tenemos en el hospital policial. Yo me enteré de este caso después de fallecido, ¿no? Y realmente después revisé la historia, sí, y la verdad
sí es un cuadro típico de extrema gravedad, pero algo importante con respecto a ese screening tiene que ver con la anfetaminas positivo y metanfetaminas positivo. Esto no es solo MDMA, seguro. Si hubiéramos hecho una cromatografía de gases, espectrometría de masas, que aún post-mortem para mí tiene un enorme valor epidemiológico que lo podamos hacer. Cuentan obviamente con el apoyo del CIET, cuentan con el apoyo del Servicio de Toxicología de Sanidad Policial para poder gestionar eso en el Polo Tecnológico, pero esto es una asociación, una mezcla de anfetaminas. O sea, si hubiera solo MDMA, ese screen no da anfetaminas positivo. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces, acá, o sea, puede haber metanfetamina como tal, puede haber MDMA, ¿no? Puede haber metildioxietilanfetamina, metildioxianfetamina, otros compuestos metilenanfetamínicos, no solo MDMA, y además otras anfetaminas. Y eso quizás explica también, más allá de que el MDMA por sí mismo puede dar todo esto, explica también ese cuadro tan grave, brusco. Los cuadros graves mortales por este tipo de sustancias se ven en este contexto. La CID es uno de los cuadros por efecto agonista serotoninérgico realmente de más causa de muerte, ¿no? de mayor mortalidad. Y lo otro, obviamente, es algo que vos mencionaste, Paulina, que tiene que ver con la hiponatremia que no tuvo, que es otra causa de muerte, ¿no? Pensando en ese coma. Y pensando en esa amilosis reactiva, yo lo primero que hubiera pensado en esa amilosis reactiva es que estuviera enclavada, por ejemplo. Más allá de no tener una... O sea, la hiponatremia para nosotros también es una causa de muerte por un doble mecanismo en general en este tipo de patrón de consumo. Pero sin duda que acá no había solo MDMA, pero también hay que destacar que, bueno, sí, son cuadros cataclísmicos, recién Sergio mencionaba cuánto tiempo lleva, son cuadros que muchas veces no llegan al hospital. Son cuadros que se desarrollan en 2-3 horas, con una rhabdomiólisis brutal por un doble mecanismo, donde influye el vasoespasmo, donde influye el contexto del ambiente de consumo también. Eso genera injuria renal aguda con un componente vasoespástico secundario también al estímulo anfetamínico, no solo del MDMA, sino el efecto simpático mimético del MDMA y de las otras anfetaminas que supuestamente, seguramente, adulteran esta presentación que consumió esta paciente. Eso lleva a una hipervolemia, una injuria renal aguda, un distrés respiratorio, que es otra causa de muerte, y acá se agregó obviamente un efecto agonista serotoninérgico brutal. Cuando ya empiezan estos sangrados, son, como decía recién José Luis, quizás fue su primera experiencia, son realmente frustrantes, porque se independiza de la propia intoxicación, al igual que la hipertermia. La hipertermia, también lo quiero destacar, es un elemento de muy mal pronóstico en este tipo de intoxicaciones, como pasa con cocaína también. Tiene un doble mecanismo, un mecanismo agonista simpático y mimético, pero también serotoninérgico, con acción central. No es una hipertermia maligna, no es muscular, es central. Y después independiza y genera una disfunción orgánica múltiple, independiente de la propia intoxicación. O sea, estamos teniendo después complicaciones secundarias a las propias complicaciones de la propia intoxicación aguda. Y algo que vos dijiste recién, Paulina, con respecto a porque, bueno, todo el tema de la coagulación tiene que ver con eso, pero hablaste de las enzimas hepáticas. Puede haber, obviamente, o sea, la elevación de las transaminasas puede ser multifactorial, puede haber un vasoespasmo hepático en casos graves, sobre todo con componentes más simpático-miméticos, no serotoninérgicos, pero también está el contexto de las transaminasas musculares. O sea, a veces nosotros vemos, sobre todo cuando hay un rango TGO-TGP muy alto, o sea, un índice TGO-TGP alto, o sea, las transaminasas esas no evocan solo toxicidad hepática,
que sí tiene todo el derecho de tenerla, sino que son transaminasas musculares que se reflejan en el funcionamiento hepático. Y eso lo hemos visto mucho, y más con este nivel de radiomiólisis. Ya al tener una injuria renal con 2000 de CPK, te hablo de un doble componente seguramente, un componente vasospástico asociado a después lo que progresa con la injuria renal, perdón, con la injuria esquelética, muscular esquelética que lleva a la necrosis tubular aguda, ¿no? Muchas gracias, Antonio. ¿Alguien quiere comentar algo más? Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Soy la doctora Alba Negrín, bueno, de la Unidad Académica de Toxicología. Trabajo también en la Secretaría Nacional de Drogas y me acompaña de la Secretaría Nacional de Drogas la doctora Mónica Farías. Como ustedes saben, bueno, esta enorme gravedad, como lo explicaba Antonio, este cuadro cataclísmico, esta situación inicial que fue una consulta al CIAT súper rápida, ¿no? Y destacábamos en la historia inicial desde que recibe el médico de guardia, pocos datos del escenario, pero además esa extrema agresividad de la intoxicación fue lo que nos hizo rápidamente pedirle una muestra de orina, justamente para poder realizar más allá del screening, previendo, porque ya tenemos la experiencia de que muchas veces estos casos instalan una oliguria, oliguanuria, y que realmente luego queremos obtener una muestra y no es posible. Bueno, y se realizó ese screening con esas características que describía muy bien Antonio, explicando por qué da anfetaminas y metanfetaminas positivos. Y nosotros tenemos una muestra de orina que está frisada, porque este caso se judicializó. Entonces, por eso no enviamos al Polo Tecnológico de Pando esa orina. Es una orina que no sé si el doctor Barce la fue a mirar al freezer, pero es una orina Está rojiza. hematúrica, francamente hematúrica. Sí, sí, está acá. La tenemos aún frisada. Yo no sé el estatus judicial en este momento, la verdad. Evidentemente nosotros quisiéramos avanzar, porque digo, si esto pasa, al estar judicializado corresponde que la analítica se realice en el Instituto Técnico Forense. Nosotros nos comunicamos, yo me comuniqué con la Fiscalía que está involucrada en el caso, pero nunca tuve la devolución, entonces tengo la orina y bueno, y no sé todavía qué hacer con ella, porque en verdad está a disposición de la justicia, del sistema judicial. Es decir, simplemente, o sea, nosotros nos comunicamos inicialmente y luego tuvimos 2 comunicaciones más, pero en ningún momento fueron a buscar esa orina. Evidentemente es una orina que no tuvo una cadena judicial de custodia. Es una orina que fue obtenida, fue bastante precoz, porque ella orinaba, fue oportuna por eso, y además es la única que tenemos. Pero no he tenido esa devolución del Poder Judicial como para poder realmente bueno, tomar una decisión, porque he sabido que la muestra pierde calidad con el paso del tiempo. De esto ya hace 3 meses, 4 meses. Y les confieso a ustedes que son clínicos, y Antonio seguramente ya lo está intuyendo, tengo muchísimas ganas de mandarla al Polo Tecnológico de la Facultad de Química para poder develar esto epidemiológico que sería tan importante para nosotros, para otros usuarios, además.
Bueno, nada más. Muchas gracias. Alba, perdón, si Fiscalía no te la pide, yo la mando. Pero bueno, eso queda obviamente a decisión tuya, pero yo la mandaría. Un poco sumando a lo que decía Antonio, me parece que también el mecanismo, siendo un poco la parte fisiopatológica, el hecho de la hipertermia, ¿no? Cómo también funciona como un mecanismo directo a la lesión hepática, ¿no? A la falla hepática aguda, que eso está descrito como causa, ¿verdad? Ya el golpe de calor y en este caso la hipertermia generaría mayor incidencia sobre el hígado y eso potenciaría ya sea los trastornos de la coagulación, edema cerebral, sumado a la falla multiorgánica que generan las metanfetaminas. O sea que la hipertermia, que costó unas horas en bajar, también fue otro factor que seguramente potenció el daño. Bueno, muchas gracias por las intervenciones. ¿Alguien quiere agregar algo más? No, yo que voy a mandar la orina al Polo Tecnológico de Pando. Vamos. Te convencí. No, porque Hace mucho que no obviamente hablamos, ya te convencí, ya está. Dale. ya me convenciste. Yo soy de. Sos No, porque inimputable, Albita, sos inimputable. realmente es un caso que nos ha estremecido porque fue cataclísmico. Todos los casos, además, son pocos afortunadamente, pero cuando ocurren tienen tal gravedad. Y bueno, y la verdad es que la he preservado pensando en que podía aportarle a la justicia, pero la verdad es que, bueno, igualmente quizá no tenga un valor de prueba como si fuera un instrumento procesado en el técnico forense, pero de verdad que la calidad técnica, analítica de la unidad de monitoreo de drogas y doping del Polo Tecnológico de Pando es igual a la del ITF, así que tiene su valor también, así que bueno, la enviaremos. Bueno, y además Hola, está decir que cuando hola, tengamos resultados, profe, esperamos la respuesta. Albita, Antonio, Fede, Federico Pose acá, que estamos con Lorena y con María Noel. ¿Todo Fede, bien, Paulina? ¿Cómo andás? No, Hola. el otro día cuando Paulina me invitaba, yo le comentaba, hablábamos del caso, cómo pasó, y el tema de mandar la orina al polo, y no, nada más para aportar que tuvimos una comunicación ese mismo día con Antonio, que yo me enteré después del fallecimiento, yo estaba cerca de acá del hospital, vine, recogí, como digo, la historia estaba con el doctor Tolosa, que fue el doctor que, ustedes corríjanme, capaz que me equivoco el apellido, pero era él el que entró en la guardia a las 8 de la mañana cuando la paciente fallece 8:25. Y ahí una de las cosas que hicimos fue averiguar justamente con él, se llamó al laboratorio y no se habían descartado las muestras de orina, no quedó una muestra acá, no quedó orina como para frizar y mandarla. Es el aporte por ese lado. Digo, sumado a lo que dice Fede, perdonen que estoy sin cámara en este momento, nosotros, si hubiera habido una muestra de orina en el hospital policial, nos hubiéramos comunicado con el CIAT y hubiéramos mandado también la muestra al polo. Si hubiera habido una muestra en el hospital, lo hemos hecho pocas veces desde el hospital policial, un tema más logístico, sí. pero sí lo hubiéramos hecho. Es verdad, esto que dice Antonio es verdad, es una posibilidad. Lo que es una muestra que cuando hablé de que era precoz, de que era oportuna, omití decir que es una muestra escasa. Es una muestra escasa y aprovecho para decirle a los colegas del CTI que se necesita un frasco de muestra lleno, completo.
De ser posible, obviamente, porque muchas veces comienza la falla renal y hay una oligoanuria, ¿verdad? Pero es una muestra bastante escasa de orina y bastante representativa del momento en el que fue tomada en el sentido de este sangrado que tiene, ¿no? Eso quería preguntar, si tenemos idea de esa muestra, en qué momento se sacó, si es parte de la muestra que sacaron inicialmente o en qué momento de la evolución se sacó esa muestra. Si tenemos ese dato nomás. En la historia de ingreso ya figura la determinación, así que asumo que fue la orina que se saca una vez que le ponen la sonda vesical cuando toma contacto en la emergencia. No, eso está bueno para transmitirlo, vamos a ir entre los intensivistas, sobre todo nos pasa que, claro, uno lo primero que piensa es, acá, bueno, teníamos el escenario y el antecedente, ¿no? Pero no siempre nos pasa eso, de que sabemos de que tomó tal cosa. Simplemente para considerar que muchas veces en estos casos es tan importante como sacar los hemocultivos o desmiso de antibióticos, lo que fuera, también tener la muestra precoz de orina, porque mientras más precoz sea, más posibilidades tenemos de saber qué es lo que tiene, qué es lo que consumió. Claro, más Sobre todo, representativa. exacto, la oportunidad, acá es fundamental la oportunidad. Así que cuando nos planteamos el escenario de la intoxicación, tenemos que considerar sacar la muestra, sea sangre o orina, lo más precozmente posible, ¿no? Sobre todo con este problema que hablamos de que no sabemos cuánto tiene y qué es lo que tiene. Es el gran problema que tenemos con estas drogas, ¿no? No, fue una muestra desde CTI también, porque yo estuve con ella y nos pidieron desde el CIAT directamente que mandáramos una muestra nosotros. Y la sacamos y se envió. Vamos. Sí, yo creo que es esa muestra. Creo que en la historia que tenemos registrada en toxicología está puesta el momento de la extracción. Sí, sí, fue en la mañana, me acuerdo, porque estuvimos hablando todo el día con el CIAT, pero nos pidieron, sí, de mañana. Perdón, disculpen, un momento también como para pensar también en relación a esto de la muestra, de lo que dice Rob de la precocidad. Seguramente, obviamente por la vida media de tanto de anfetaminas como metanfetaminas, en estas 24 horas hubiéramos tenido el mismo resultado. Pero un concepto importante también es que acá puede haber también otros estimulantes. ¿Ah? Nosotros encontramos catinonas sintéticas en metanfetamina como tal, en adulteraciones de pastillas y cristales de éxtasis. Hoy el éxtasis no sabemos lo que tiene. Y para un toxicólogo, Robert, Alba, seguramente me podrán apoyar en esto, es realmente, si bien el manejo para nosotros desde el punto de vista fisiopatológico o empírico va a ser el mismo, es muy importante desde el punto de vista epidemiológico saberlo. El Observatorio Uruguayo de Drogas tiene una base de datos, un sistema de alerta temprana. Nosotros aprendemos de eso porque sabemos lo que está en el mercado. O sea, y nos quedamos cortos a veces. Pero nosotros hemos encontrado catinonas sintéticas que tienen un efecto mucho más cocaína símil que el propio MDMA. Lo hemos encontrado también en adulteraciones de pastillas y cristales de éxtasis. O sea, hoy, para un toxicólogo, no saber lo que se está consumiendo es preocupante. Si bien el manejo va a ser igual, no nos va a cambiar, tiene un valor retrospectivo epidemiológico de mucho valor. Perdón, yo quería hacer una pregunta. Sí, Hola. Gino, te Ah, escucho. sí, ¿para qué? No, estoy medio a lo oscuro acá porque estoy en el. No, quería saber si eso está ya puesto como el screening, ¿cómo se pide ese screening toxicológico? O si ya o nos comunicamos con el CIAT y ellos nos comunican, o con la unidad toxicológica ahí del hospital, si ya está estipulado para hacer el pedido, porque a veces tenemos problemas a veces con ciertos pedidos, estos estudios muy específicos, nos pasa con hematología, con oncología, con otras cosas, para saber, nos pide el laboratorio qué es lo que queremos saber. Si eso ya está medio protocolizado o si ellos lo piden por fuera, cómo se haría el pedido.
concreto. La parte burocrática de esto me refiero. Vos decís de la muestra que iría para el polo tecnológico chino. No, cuando vos estás en la guardia y pedís el screening Creo que es psicológico, normal. el común nomás. O sea, todo esto que estamos hablando es después ahora porque tiene un Exacto. tema epidemiológico para conocer el ambiente. Más Claro, de estudio, más científico, el digamos. que hacemos nosotros, En el momento como que no, como que se haría, pedís un screening toxicológico común con sospecha de intoxicación por anfetaminas o metanfetaminas y ellos ven qué es lo que pueden hacer ahí. José Luis, te informo yo desde el punto de vista más institucional. Nosotros tenemos en el hospital policial un test multidrogas que detecta anfetaminas y metanfetaminas. Lo que reforzamos nosotros como toxicólogos en estos casos es también en forma paralela al screening, que obviamente lo vas a obtener con una mucho mayor rapidez, es también poder contar con una cromatografía de gases, espectrometría de masas, que ustedes lo pueden gestionar desde el punto de vista práctico de dos formas. Por supuesto, la referencia es el CIAT en relación a el manejo de urgencia. El hospital policial tiene un servicio de toxicología también con el cual se pueden apoyar con toxicólogos tratantes y nosotros hubiéramos también pedido una cromatografía y eso lo gestionamos nosotros. Pero por supuesto que en este caso, por ejemplo, a través del CIAT es mucho más fácil. Yo fui profesor adjunto de allí y bueno, en todos estos casos en relación a estimulantes de tipo anfetamínicos está ya como instaurado, protocolizado pedir una muestra. Acá quizás la fortaleza que podemos llegar a tener para futuros casos también es que tenemos un servicio de toxicología también en el hospital, con el cual nos podemos apoyar. Eso lo podemos gestionar nosotros, pero más allá de eso también, obviamente, el propio CIAT tiene una vía quizás mucho más rápida en lo burocrático, como decís tú. Gracias. Bueno, ¿alguien quiere realizar algún otro aporte o comentar algo del caso clínico previo a la discusión del tema? Una preguntita nada más para tener claro. ¿La persona que acompañaba a la paciente no refiere haber consumido también las mismas drogas? Solamente para saber si él presentó algún tipo de síntoma o si pudo proveer alguna de las pastillas que la paciente consumió para estudio o como decía Antonio, ¿no? Saber qué realmente contienen. Flor, no sé si la persona con la que refirió el llamado después se apersonó en la unidad, porque esa parte la verdad que la desconozco. Claro, lo que pasa que fue en un contexto social difícil, entonces en realidad se supo en el correr de la guardia quién era, no se presentó, ¿no? La persona con la que estaba. No sé si más o menos hay más datos, pero van un poco en contra de la privacidad de la paciente en el Exacto. contexto. Bárbaro, gracias. Es más que nada eso. Lo que sí no se extrajeron porque fue el consumo, digamos, se increpó a las personas que estaban ahí, o bueno, hicieron todas las indagaciones pertinentes y no había ningún otro comprimido. Esa es la realidad. El escenario de consumo, porque yo me conecté tarde, fue en un domicilio particular, fue en una, Esos fue en una, detalles, dale, en dale. en una fiesta, porque Sí. esos datos no los tenemos en toxicología. Es que nosotros tampoco contábamos con lo esos datos. tenemos. En realidad teníamos lo que se tenía en el llamado de la móvil, digamos, y por eso te digo, después los acompañantes que estaban en ese momento con ella no se presentaron, entonces el contexto no lo supimos.
Tengo otra pregunta que quería saber. ¿Se han producido en alguno de los lugares que ustedes trabajan en la emergencia casos similares en los últimos 3 meses? Porque esto es realmente, como dijo Antonio y como dijeron Alba, un cataclismo. Pero más allá de eso, ¿se repitió, aunque sea con menor gravedad, alguno de un caso similar? ¿Fue el único? A mí me cuesta pensar que no se consumió nunca más ese tipo de drogas. O sea, esto que decía Alba, ¿no? ¿Dónde se consumió? ¿En el domicilio, en un baile? ¿En qué contexto? Es re importante porque seguramente estos casos se repitan. Espero que no con esta gravedad, con este espanto, la verdad, porque es realmente dramático. Pero obviamente si estas drogas están circulando, van a empezar acá en Montevideo o en el Uruguay a aparecer más casos, ¿no? Cosa que me preocupa sustantivamente. Yo lo que sé de las circunstancias de exposición de este cuadro es que la persona con la cual consumió ella no tuvo síntomas. Eso muestra justamente lo que estamos diciendo en relación a la enorme variabilidad, ¿no?, que puede tener una pastilla con respecto a otra. ¿Mm? Y fue en una fiesta. O sea, Gracias, Antonio, gracias. Sí, o sea, fue en un boliche. sí, gracias. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna